Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 16 de nuestro curso de geometría. En la lección anterior terminamos hablando de lo que son ángulos opuestos a lados en un triángulo y lados opuestos a ángulos en un triángulo. Bueno, pues aquí quedamos en ver una ilustración de lo que hayamos dicho. Y aquí ya tenemos la ilustración y la explicación finalmente de lo que van a ser los lados y ángulos opuestos a ángulos y lados de un triángulo. Miren, si yo tengo este triángulo ABC, vamos a tomar este ángulo A. Pues su lado opuesto va a ser este que está acá, el BC. Igualmente, si yo cojo el lado BC, el ángulo opuesto a ese lado BC en ese triángulo ABC es este que está acá. Bueno, ¿qué característica usted nota? Miren, el lado opuesto a este ángulo no contiene a este punto, que es el vértice del ángulo A, en el lado que es el opuesto. Fíjense. El ángulo A, que es el ángulo opuesto al lado BC, no contiene a los lados, al lado BC como uno de los lados de ese ángulo A. ¿Se fijan? Por eso que podemos decir lo siguiente. Vea que el lado opuesto a un ángulo en un triángulo es aquel que no tiene al vértice del ángulo como uno de sus extremos. ¿Ve? El ángulo opuesto, el lado opuesto, como es el BC, a este ángulo A, no contiene al vértice A como uno de los extremos. ¿Ve? El vértice A está acá. Y los extremos del lado BC son el punto B y el punto C. Y entonces dice, vea que el ángulo opuesto a un lado en un triángulo es aquel que no tiene al lado del triángulo como uno de sus lados. Pues el lado opuesto a este ángulo, que es el lado BC, no tiene a ese lado BC como uno de sus lados. ¿Ve? Fíjense que los lados del ángulo A son el AB y el AC. Y el lado BC, que es el opuesto, no es ninguno de esos lados de ese ángulo A. ¿Ve? De esa forma usted puede identificar lo que es el lado opuesto y el ángulo opuesto a un lado o ángulo en un triángulo. Asimismo, también fíjese físicamente, ¿ve? Si usted toma este ángulo, pues usted como que va hacia el lado contrario del triángulo y lo que encuentra es el lado opuesto a ese ángulo. O si coge un lado, camina en la dirección contraria y encuentra el ángulo que es opuesto a ese lado en ese triángulo. Pues así podemos decir que el lado opuesto al ángulo B es el lado AC. El lado opuesto al ángulo C es el lado AB. El ángulo opuesto al lado BC es el ángulo A. El ángulo opuesto al lado AC es el ángulo B. Y el ángulo opuesto al lado AB es el ángulo C, etc. Bueno, pues ya tenemos claro lo que son lados y ángulos opuestos en un triángulo. Vamos a esta definición. Dice, decimos que dos triángulos, triángulo ABC y triángulo PQR, son congruentes, denotados por este símbolo, el símbolo de congruencia, y los dos triángulos a cada lado, ¿verdad? El triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, si solamente si ocurre lo siguiente. Vamos a continuar con la definición acá arriba.
fíjense lo que dice. Van a ser congruentes, que se denota con este símbolo, sí, solamente sí. Las medidas de los tres ángulos y las medidas de los tres lados de uno de ellos son iguales, respectivamente, a las medidas de los tres ángulos y las medidas de los tres lados del otro. Esto es, bueno, recuerden cuando era que ocurría eso, que tenían la misma medida. Cuando vimos esto en las clases anteriores. Dos triángulos serán congruentes, sí, solamente sí, se pueden hacer coincidir en todas sus partes. Porque recuerde que dos ángulos, si tienen las mismas medidas, son congruentes, ¿verdad? Y se podían hacer coincidir en todas sus partes. Los dos lados coincidían y la cuña también coincidía y el vértice también coincidía. Y si en cuanto a los lados, si dos segmentos que son como son los lados de un triángulo son congruentes, pues coinciden en su lado inicial y en su punto inicial y en su punto terminal. Dicho sea de paso, eso último que acabo de decir no lo hemos demostrado en el salón, pero aparece como uno de los problemas en los apuntes del primer tema que cubrimos sobre puntos, superficies y puntos, curvas y superficie. Muy bien. Bueno, y si acaso los triángulos no son congruentes, pues se representa con este símbolo, tachando el signo de congruente. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver entonces ahora lo que se refiere a otra definición, que es a lo que se refiere a las partes correspondientes de los triángulos. Miren la definición aquí. Las partes correspondientes de dos triángulos son las parejas de ángulos o lados. Que los dos tengan la mayor medida en ese triángulo, en esos dos triángulos. Que los dos tengan la menor medida en esos dos triángulos, o que los dos tengan medida intermedia en ambos triángulos. ¿Ves? Para ilustrar esto, mire este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a indicar esto del siguiente modo cuando usted lo vaya a copiar. En la figura. Y entonces usted debe copiar esta figura que está aquí, que presenta estos dos triángulos. El triángulo que hemos llamado el ABC y el triángulo que hemos llamado el PQR. El ABC y el PQR. Bueno, para yo decir qué partes de esos triángulos son correspondientes, tendría que tomar sus medidas, ¿verdad? O a no ser que sea obvio de lo que usted mira. ¿Ves? Por ejemplo, yo aquí veo obviamente que el ángulo de mayor medida aquí es el ángulo C. En el triángulo ABC es el ángulo C, es más abierto. Fíjense que estos son más puntiagudos. Cantidad de movimiento más grande que hay que hacer para pasar del lado inicial al lado terminal en el ángulo C. Pues este sería el ángulo de mayor medida en el triángulo ABC. Y acá, el ángulo de mayor medida yo diría que es este. ¿Ves que sí? Así que por lo tanto, el ángulo C
y el ángulo Q serían dos ángulos correspondientes en esos dos triángulos, porque ambos son los de mayor medida en cada uno de los dos triángulos. ¿Ves? El ángulo de menor medida, claramente, el más puntiagudo aquí es este. Y el de menor medida aquí yo diría que es este. Es más puntiagudo en este otro. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo R son partes correspondientes de esos dos triángulos, ¿ves? Porque son los que tienen menor medida. ¿Ves? Y por lo tanto, el ángulo B, que es el que queda, y el ángulo P, pues, son los que tienen medida intermedia. Ni son los que más miden, ni son los que menos miden. Por eso son los ángulos correspondientes en esos dos triángulos también. ¿Se fijan? Bueno, fíjense también que es importante que usted identifique, cuando usted está identificando partes correspondientes, que usted identifique, por ejemplo, los ángulos correspondientes de la misma manera. Por ejemplo, dijimos que el ángulo C era el de mayor medida y el ángulo Q era el de mayor medida, pues yo marqué del siguiente modo. Con la flechita, ¿verdad?, que indica cómo usted va a tomar la medida, y fíjese que el tallo de esa flechita es sencillo. Aquí es sencillo y aquí es sencillo. El de menor medida, que es el otro que podemos ver, aquí lo identifique con este, ¿ves? Y entonces, pues, veo, para diferenciarlo de esto, le pongo un tallo, un doble tallo a esta flechita y un doble tallo a esta, para que vean que estos dos son correspondientes, porque son los de menor medida. Y estos, que son los de medida intermedia, pues lo identifique con la flechita, pero con un triple tallo en cada uno, ¿ves? Así que fíjense que las partes correspondientes también usted las identifica haciendo una seña de alguna manera que vean que son los que corresponden. En cuanto a los lados, también tendríamos entonces que tomar las medidas, ¿verdad? Pero a no ser que sea obvio, como en este caso. Aquí claramente, en este triángulo ABC, el ángulo más largo es este. ¿Ves? Pues yo buscaría acá el lado más largo acá, que claramente es este también. ¿Ves? No tuve que tomar la medida porque se ve. ¿Ves? Se ve que es el más largo aquí y este es el más largo acá. Pues esos son los lados correspondientes. ¿Ves? Porque esos dos lados son los de mayor medida en cada uno de esos dos triángulos. ¿Ves? El lado más corto en los dos, obviamente, es este. En el primero es este y en este es este. Pues esos son los dos que son correspondientes. Y el de medida intermedia es este, ¿verdad? Y entonces fíjense cómo lo hemos marcado de la misma manera. Mire, el lado más largo le hicimos una rayita aquí y una rayita aquí en cada uno de los dos triángulos, y esos son los lados correspondientes en esos dos triángulos porque son los que tienen mayor medida en ambos. Estos, que son los de menor medida, los marqué con dos rayitas, ¿ves? Para identificar que son los correspondientes en ambos triángulos porque son los que menos medida tienen. Y los de medida intermedia, que es el lado que quedaba, pues los marqué en este caso con tres rayitas aquí y tres rayitas acá. ¿Se fijan? Así que de esa forma yo identifico las partes correspondientes en cuanto a los lados, ¿verdad? Con unas rayitas, para saber cuáles son los lados más largos, los lados más cortos y los lados de medida intermedia. Y recuerde que usted debe tomar la medida a no ser que usted vea, usted pueda apreciar con la vista cuál es el más largo, cuál es el más corto y cuál es el de medida intermedia, ¿ves? Como ocurrió en este caso. Bueno, seguimos con estos conceptos en la siguiente parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.